Hola, soy la asistente virtual de Humberto, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es la aplicación de la inteligencia artificial en el mundo de la mastología. Como con todas las nuevas tecnologías cuando aparecen, existen miedos y temores con lo que se puede hacer, pero esto ya lo vimos cuando han aparecido otras novedades, como fue la introducción del Internet. En unos segundos veremos qué es esto de la IA, acrónimo de la inteligencia artificial, pero eso sí, nos quedaremos circunscritos al área de la mama, porque si no, estaríamos en esta clase varias horas. Y para ir terminando, yo les debo confesar algo. Yo no soy real, o al menos real como lo entenderías, sino que soy virtual y generada por inteligencia artificial. Dicho esto, adelante Humberto con tu clase, esperamos que a todos los asistentes les guste. Bienvenidos a esta actividad del día de hoy, que es en inteligencia artificial en salud mamaria. Ante todo, debo aclarar que esta actividad se basa en una charla tipo foro chat a través de un grupo de WhatsApp que me invitaron a realizar en octubre de 2023 por motivo del Octubre Rosa. Antes de continuar, debo expresar mis conflictos de intereses, que son ninguno en este tipo de actividad que vamos a adelantar el día de hoy. Primero que tenemos que hacer es conceptualizar de qué vamos a hablar. En este caso, la primera parte es inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues es el conjunto de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Es decir, máquinas que están programadas para llevar a cabo tareas de forma automática sin necesidad de la supervisión del humano. Esto es posterior al entrenamiento. Antes de adentrarnos en el mundo de inteligencia artificial, deberíamos saber que existen unos conceptos que son muy importantes entenderlos. No es tanto para aprendérselos tipo pregunta de examen, pero sí saber que existen, porque en esto se basa gran parte de lo que después vamos a ver en aplicaciones. Lo primero que vemos es qué es el Machine Learning o el aprendizaje automático. Es una rama de la inteligencia artificial donde se desarrollan una serie de técnicas para que los ordenadores, computadoras, aprendan mejorando con la experiencia y mediante el uso de datos. Después viene un concepto un poco más allá, que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, que es parte del Machine Learning que vimos en la lámina anterior, y es un conjunto de algoritmos que permite que estos ordenadores hagan un aprendizaje automático, pero en múltiples niveles. Un concepto que estamos cada vez oyendo más en medios de comunicación, en artículos, etcétera, que es el Big Data o macrodatos, datos masivos. Es un conjunto tan enorme de datos que no caben en un ordenador cualquiera, sino que necesita software especiales y una red de ordenadores para poder realizar su procesamiento. ¿Por qué es tan importante la Big Data? Porque de estos datos es que se alimentan los ordenadores en su proceso de aprendizaje que vimos en las dos láminas anteriores, tanto el Machine Learning como el Deep Learning. Vamos a hablar de ChatGPT, que es un chatbot, que es el que salió hace poco de forma masiva en medios de comunicación, pero tenemos que saber que no es el único chatbot disponible en el mercado. ChatGPT es un lenguaje mejorado con técnicas de aprendizaje y modelos de recompensa, donde cuando el ordenador dice que da una respuesta, el usuario puede decir si esa respuesta le convence o no, haciendo reforzamiento positivo o reforzamiento negativo. Entramos ya en materia en lo que respecta a salud mamaria. ¿Cuáles son las ventajas de las aplicaciones de inteligencia artificial en salud mamaria? Primero, detección temprana. ¿Por qué? Porque permite detectar enfermedades mamarias en etapas mucho más precoces, mucho más tempranas, con reducciones de falsos positivos. Esto significa procedimientos clásicos que nos podrían decir que tenemos una lesión, sobre todo en mamografía, y lo veremos posteriormente. Estas técnicas, estos algoritmos de inteligencia artificial me pueden decir que esa anomalía que está detectando realmente no corresponde con un proceso maligno. Automatización y eficiencia. ¿Por qué? Porque permite hacer procesos de cribado mucho más rápido, trabajando 24/24, acelerando entonces el mecanismo y los usos. Y la personalización de tratamiento,
porque esto permite con estos algoritmos detectar entre múltiples variables qué corresponde a cada paciente en particular y de esta forma diseñar cuál podría ser sus mejores tratamientos con los menores efectos colaterales. Cabe aclarar que estos son campos que están en constante desarrollo. CAD en mamografía. ¿Qué es el CAD? El Computer Aided Detection o Computer Aided Diagnosis. Yo prefiero decirle detección ayudada por computadora, no diagnóstico, porque el diagnóstico de una lesión mamaria lo termina dando el estudio anatomopatológico, el estudio por biopsia. Lo que hacen las imágenes mamarias son el detectar que existe una lesión sospechosa. Las imágenes no dan diagnóstico, dan sospecha. ¿Qué es el CAD? Entonces, es un sistema de inteligencia artificial diseñado para ayudar a los colegas, compañeros radiólogos e imagenólogos y a otros profesionales de la salud en otras áreas a detectar lesiones sospechosas en imágenes mamarias. Otras ventajas de la inteligencia artificial: estratificación de riesgo. Esto es, me puede ayudar a ubicar en grandes conjuntos de poblaciones quiénes son aquellos que podrían tener más riesgo para desarrollar la enfermedad y en este grupo de pacientes entonces realizar campañas de pesquisa mucho más exhaustivas. Selección de terapias específicas. Esto significa que a los pacientes que hemos diagnosticado, de acuerdo a las variables histopatológicas y otro tipo de variables que puedan tener, le podemos entonces desarrollar cuál va a ser el tratamiento que mejor le puede ir. Minimizar los efectos secundarios, y esto va en correlación con el punto anterior. Al igual que pudiéramos desarrollar cuáles son los mejores tratamientos para el paciente, también escoger cuáles serán los tratamientos que pueden dar el mayor beneficio, pero con el menor riesgo de efectos colaterales. Ayudar a los seguimientos continuos, dando alertas que pacientes necesitarían tener un seguimiento más exhaustivo en el tiempo que otros. También existen mitos. Mito 1. La inteligencia artificial reemplazará a los médicos. No. La inteligencia artificial es una herramienta de apoyo donde más bien puede hacer que los médicos seamos más productivos, que seamos más exhaustivos y que nos eliminemos mucho trabajo que pudiera ser innecesario. Mito 2. La inteligencia artificial es 100% precisa. No. ¿Por qué? Porque se alimenta de datos. Datos que van a hacer que cada vez pueda haber una minimización pues, de los falsos positivos, pero no significa que sea completamente certera. Es por eso que necesita también la vigilancia y la supervisión humana. ¿Es universalmente aplicable? No. ¿Y no por qué? Porque ni siquiera en una región o en un país determinado todos somos exactamente iguales. Hay variaciones de raza, de peso, de edad, de sexo, de tratamientos previos, de antecedentes familiares, etc. Entonces se van desarrollando algoritmos que van a ir para tratar de parcelar más a los grupos de personas, pero no significa que el mismo algoritmo sea 100% factible de usar en todo el mundo a la vez. La implementación es costosa y compleja. En un principio, lo que puede ser costoso, quizás tedioso y a lo mejor largo, puede ser el entrenamiento de los modelos, porque necesitamos cada vez una mayor cantidad de datos para poder entrenar a estos modelos que sean lo más certeros posible. Pero una vez que ya están desarrollados, entonces ya esos modelos son mucho más fáciles de implementar y generalmente más bien pueden ayudar a minimizar los costos, ya que puede ayudar al médico radiólogo a ser, como decíamos antes, mucho más eficiente. ¿Puede diagnosticar todas las enfermedades? No. Ya hemos visto que la inteligencia artificial con los modelos de CAD no diagnostican, dan alertas, dan sospechas, pero no hacen diagnóstico. Y también, cómo no, al igual que a un radiólogo puede no ver una lesión en una mamografía, los modelos de inteligencia artificial también les puede pasar lo mismo. Un ejemplo, una mamografía, una mama densa, que no pueda ver que ahí existe una lesión, por ejemplo, en la mamografía. Algo antes de entrar a las píldoras finales, que es importante recalcar, y es que el CAD o
lo que dijimos antes, la detección ayudada por computadoras, sistema de la inteligencia artificial, no es algo nuevo. Ya desde los años 2010-2012 tenemos a disposición en los equipos de mamografía digital y en equipos de tomosíntesis a partir del 2012-2014, tenemos ya sistemas de CAD, sistemas que nos ayudan a detectar estas lesiones. Sistemas que, en conjunto con el radiólogo o con el imagenólogo, puede hacer soltar las alarmas sobre qué área deberíamos ser más exhaustivos y realizar pruebas adicionales. Píldoras finales, entonces, para llevarnos a casa. Primero, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Al igual que cuando llegó el Internet, todo el mundo estaba asustado porque ya no iba a haber colegio, bibliotecas, etcétera, porque todo lo conseguías en la web. Aquí pasa exactamente lo mismo. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Hoy día no podemos vivir sin Internet. Todavía no sabemos lo que podemos hacer con inteligencia artificial. Se abren campos todavía por descubrir. Y el ser humano hemos sido, ante todo, descubridores. Nunca nos hemos quedado en donde estamos. Siempre hemos tratado de saber algo más, ir un poco más allá. La inteligencia artificial no es mala, es muy útil y ya hemos visto grandes aplicaciones de la inteligencia artificial, no recientes, sino incluso de unos años para aquí. Lo que puede ser malo es su uso en las personas inadecuadas. Sin embargo, la inteligencia artificial en las manos adecuadas puede ser muy valiosa. Y cómo no, vuelvo y repito, recuerden el boom de la llegada del Internet. Y no quisiera terminar sino dedicándole este vídeo y la clase a Grama Male, que partió lamentablemente hace escasas horas, y a ella le dedico esto. Grama, gracias a todo lo que hiciste por nosotros, te quiero y te voy a extrañar mucho. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Mastología y más. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como @mastologiahlf y en la página web mastologiahlf.com.